Buenas, buenas, buenas. Acá estamos en un nuevo episodio del podcast Magia Astral. Vamos a hablar de los eclipses, vamos a hablar de los eclipses. Segunda temporada de eclipses del 2024. Se habla de que son 9 semanas de limpieza, finales y esfuerzos manifestados, pero yo estoy, como Chris Brennan en The Astrology Podcast, hablando de que en realidad son 2 semanas power, ¿sí? Si bien a veces se habla del 2 de septiembre al 1 de noviembre, la verdad es que el primer eclipse parcial de luna llena en el grado 25 de Piscis, que va a ser el 17 de septiembre, es el primero en el axis Virgo-Piscis. Y después vamos a tener un eclipse anular de Sol en el grado 10 de Libra, que es el 2 de octubre. Toda esta movida energética nos va a plantear alguna situación del pasado, pero de una manera capaz más contributiva. Apostar a cambios en los acuerdos, en los vínculos, actualizar los códigos que estaban en nuestro punto ciego, sobre todo en vínculos capaz de familia, de parejas, de significant others. Por otra parte, invocar tu líder interno para sacarte de situaciones que te tienen estancada. Va a haber una posibilidad de hacer algún tipo de acuerdo amoroso con vos nuevamente con esta nueva información. Pero vamos un poco con la base del territorio. ¿Qué preguntas surgen de la temporada de eclipses? Primero, ¿qué son los eclipses? Los eclipses también llamamos como los relojes del tiempo. Son esos botones, ¿no?, que ponen el turbo a situaciones que ya estaban planteadas, las tengamos en conciencia o no. Ese es el punto. Muchas veces los eclipses nos traen saltos evolutivos de conciencia que no teníamos registro, porque estábamos mirando para otro lado, ¿sí? Entonces se habla de estos fenómenos naturales que nos abren, ¿no?, actualizaciones energéticas y que tienen una relación con lo kármico. ¿Por qué tienen una relación con lo kármico? Porque los nodos de la luna son protagonistas de los eclipses. Los nodos de la luna son puntos matemáticos del cosmos, ¿no?, en las elípticas, es decir, el caminito energético que hacen el Sol y la Luna. Y como puente lógico a una mirada de astrología más trascendental que el tipo de astrología helenística o clásica, que es más predictiva, ¿sí? Entonces, esta es la primera diferencia que desde la mirada de la astrología helenística nos confunde sobre esta diferencia, ¿sí? Entonces, la astrología helenística es la astrología tradicional, la predictiva, la que va un poco más al qué hago con la astrología, y la astrología trascendental, a través de estas nuevas herramientas como los nodos lunares, como la lógica kármica, nos llevan a otra mirada del cosmos. Los eclipses ofrecen estas técnicas, ¿sí?, que sirven para hacer predicciones desde la mirada helenística y sirven para hacer vuelcos o portales, ¿sí?, a una transformación más profunda y auténtica del ser. Estos nodos lunares que te conté también se los llama nodos del karma, ¿sí? Y tienen como lógica las respuestas sobre nuestro propósito de vida y estos cuestionamientos de por qué ciertos patrones son repetitivos. Y hay una lógica cósmica y hay una lógica terrenal de los patrones, ¿no? Desde que yo estoy en expansión y desde que yo estoy en contracción, desde el miedo, ¿no? Esos patrones tienen que ver con nuestra lógica terrenal, nuestras creencias, nuestros temores que hablan de nuestra individualidad, y desde esta lógica cósmica hay una relación, obviamente, directa, inequívoca entre unos y otros. Y
los eclipses un poco hacen fino el velo entre una situación y otra, ¿sí? Cuando nacimos y se registró, ¿no?, nuestro mapa energético, se cristaliza de alguna forma los eclipses que estaban sucediendo en el año en el que nacimos y nos marca, ¿no?, como una especie de dirección de camino de evolución personal. ¿Por qué se habla de ejes o axis? Porque este eje, y como todo en la astrología se maneja así, porque no existe la polaridad, existe, ¿no?, el encuentro, ¿no?, fluctuante de energía, se encuentran dos signos a 180 grados, o sea, en oposición, en contraste, en teoría, que después vamos a ver que no es tan así. Cada energía de tu carta natal está enfrentada con otra. Forman una conexión energético sagrada, ¿sí?, que al conectar con ella, al entenderla, crea un balance en tu vida. ¿A través de qué? De la temática en común que rige ambas dos energías. Por ende, cuando hablamos de 12 signos, en realidad estamos hablando de 6 ejes que tratan 6 temas, por así decirlo. Bien, hasta acá hicimos la mini lección de por qué es tan relevante este periodo, ¿sí? Y es interesante que contemplar que en la temporada de eclipses hay algo que se nos va de las manos, ¿no? O sea, estamos no tan en control y eso es por lo que más incomoda, ¿sí? Hay cosas que están pasando en nuestros puntos ciegos, tras bastidores, que no entendemos, que no estamos viendo, pero que sin embargo algo en nuestra realidad ya se presiente. A veces aparecen en sueños, a veces es nuestra intuición, a veces lo empezamos a ver y vemos como el glitch, ¿no? Como algo como que estamos viendo y que vemos que ya no está haciendo sentido, ¿no? Entonces esta temporada de eclipses va a tener algunas cuestiones que me parece súper relevante traer. Bien, la luna nueva que se hizo el 2 de septiembre, ¿sí?, y que da, según algunos astrólogos, el inicio de esta temporada que, como siempre les digo, las energías del cosmos no es un botón, un interruptor, sino como una musiquita de fondo que va ganando vibración y fuerza. Lo mismo va a suceder de esta luna en Virgo, que sucedió el 2 de septiembre, va a terminar con la luna nueva en Escorpio el 1 de noviembre. Pero recuerden que, según análisis un poco más claros, la eficacia de las acciones de los eclipses son 2 semanas cercanas al eclipse, ¿sí? En este lapso se vienen estos eventos interesantes, ¿sí?, como justamente el próximo, que es el del 17 de septiembre, que es el primero en 20 años, ¿no?, porque esto es recurrente, en el axis Virgo-Piscis. Un cambio que vamos a adelantarlo, es como un spoiler, pero el 29 de enero ya se va a hacer fijo estos nuevos axis de energéticos. Y vamos a ir iluminando este proceso que tiene ¿qué temática? Realidad e ilusión. Bomba. ¿Qué es real y qué es ilusorio? Y cómo al tener Piscis, dueño de la ilusión, como nodo norte, y Virgo, dueño entre mil comillas, realidad, concretud, ¿sí?, en nodo sur. Esto ya nos está planteando que vamos a tener el upside down del mundo, ¿no? Lo que pensamos que era real, tangible, concreto, no va a ser tan así. Y esto podría sumarles que estamos viviendo la estocada final de Plutón en Capricornio en el grado 29, que ya nos empieza a unir puntos interesantes. Vamos con un dato más. El eclipse anular de Sol en Libra va a ser en el nodo sur, ¿sí? Es el penúltimo del axis Aries-Libra.
que sin duda va a hablar de armonía interna, de cambios, de transformación personal, porque Aries es nodo norte y Libra nodo sur. ¿Cuánto le pusimos a la imagen como cedida hacia los demás? Entonces, 2 de septiembre, la luna nueva en el grado 11 de Virgo dio el preámbulo a la temporada de eclipses. El eclipse parcial de luna llena va a ser en el grado 25 de Piscis, y esto ten en cuenta que se puede sentir desde el 11 de septiembre, por ejemplo, ¿no? Y después, el 22 de septiembre, y no el 21, el 22 de septiembre es el equinoccio en Libra y el portal entre eclipses. Y no es menor, porque esto es el portal del último trimestre del año gregoriano, pero además del último cuatrimestre de la energía solar del año astrológico. Muy importante, ¿sí? Porque después del equinoccio vamos a tener realmente en diciembre ese último clac energético del año astrológico. El 2 de octubre vamos a tener el eclipse anular del Sol en el grado 10 de Libra, ¿sí? Y vamos a tener, hasta el, vamos a llamarle 10 de octubre, el efecto de este eclipse parcial. Bien, perdón, anular. Entonces tenemos un eclipse parcial de luna y un eclipse anular de sol. Fíjense estas diferencias también, y bueno, te voy a contar un poco más de eso en el próximo episodio y lección de eclipses. Bien, te voy a dejar para que descargues, ¿sí? una carta natal vacía, ¿sí? Para que realmente llenes y puedas empezar a ver cómo esto te cae en tu carta natal. Así que vamos. Te voy a dar un poquito más, para que no sientas que esto se estira, ¿sí? Bien, entonces te voy a pedir que en la primer parte de tu tiempo, ¿sí? Que sentiste desde el 2 de septiembre, empieces a pensar qué está obstaculizándote tu realidad para que empecemos a trabajar en cómo ajustamos eso. ¿Sí? Lo que no nos está dejando avanzar con lo que realmente sentimos que está actualizado, auténtico para este momento. Y esto puede ser relaciones, contratos, proyectos, hábitos, contenido, por donde surja, ¿sí? Si puedes identificar cuál es para vos, búscalo en la zona Virgo de tu carta, ¿sí? Y esto es muy importante de los hábitos que hacemos cada día, porque Virgo habla de esta acción enfocada, constante y cotidiana que hace al sistema. Y ya sumándonos, al eclipse, que es donde vas a estar escuchando este podcast, ¿sí? Empecé a pensar cómo me estoy llevando en esa lógica pisciana, ¿no? Ahora te explico bien por qué. Y me voy preparando a esta energía que va a venir. Entonces, digo, ¿le estoy dando lugar a lo que estamos sintiendo? ¿Le estoy dando lugar a esos pensamientos, a esas emociones, a esa intuición que yo estoy teniendo? ¿Aparece algo en mis sueños? ¿Aparece algo en mi intuición, en mi corporalidad, en mi conexión con algunas cosas que no son tan tangibles? ¿Sí? Entonces acá te planteo esto que empieces un poco a llevar adelante. Y el último tip para este proceso pequeño de preparación a la temporada de eclipses sería: ¿qué corto? ¿Qué se va? ¿No? ¿Qué soltamos? ¿Sí? ¿Qué le decimos cumplió un ciclo y necesita ser compostado? ¿Sí? Con respecto a nuestra energía, por ejemplo, porque ya cerca, ¿no? del eclipse vamos a sentir, ¿no? la lógica el descanso, el drenado, ¿sí? Y como entiendo que no puedo darle continuidad a algo que ya no está como resultando, ¿no? No está activándose. Bien, entonces, ¿no? Descansar, tomar agua, ¿no? Y acompañar mi energía, pero también
soltar lo que nos drena, ¿sí? Y darnos esa posibilidad de parar, ¿no? De mirar, de observar, de conectar, ¿sí? Y cómo me manejo en esas transiciones, ¿no? Tipo, soy a veces cruel, ¿no? Con el soltar, o me acompaño a enfrentar, ¿no? Y a entenderme en estos ritmos. Bueno, con esto terminamos este podcast de la primera parte de la energía de los eclipses. No te preocupes que en Astrolove, el curso gratuito de astrología, tengo muchísima más información para contarte de los eclipses y vamos a estar trabajando todo esto. Ya arrancamos en los próximos días, ¿sí? Porque bueno, ya la energía está on point cuando este podcast está saliendo. Te mando un beso gigante, gracias por estar del otro lado y espero que este podcast y la información que te estoy dando sea contribución para vos. No te preocupes, esto que está pasando porque nos contribuye. Tenemos que verlo minuciosamente para ver cómo es y cuándo es, y desde ya te recomiendo que no te automediques haciendo tus cartas en ChatGPT, buscando por ahí, y anda a ver un astrólogo, una astróloga que sepa de lo que está hablando para que realmente te lleves buena información. Es una herramienta hermosa, la astrología no la achiquemos, ¿sí? Usémosla con sabiduría porque te va a volar la cabeza. Mi agenda todavía tiene disponibilidad, así que no te pierdas esta oportunidad. Hacelo para tu mejor camino de evolución. Chao, gracias.